La parábola del sembrador es una parábola muy interesante en las Escrituras por la información que nos provee, no solamente sobre cómo entender las parábolas, sino para comprender una de las enseñanzas más interesantes de Jesús. Podemos darnos cuenta, y el Señor nos dice en esa parábola, de que el sembrador sale a sembrar su semilla, y esa semilla cae en 4 diferentes tipos de tierra: junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. Ahora, veamos algunos detalles que nos van a ayudar a poder entender mejor esta parábola. Primeramente, debemos de saber qué es la semilla. La semilla, el Señor nos dice que es la palabra de Dios, es el mensaje que nosotros estamos predicando. El sembrador es el que siembra la palabra. Cada uno de nosotros que lleva el mensaje de Cristo es el que siembra. Esta parábola sirve para entender todas las demás según el Señor lo explica en Marcos 8:13, y la razón por la que fue dada esta parábola, o el motivo por el que fue dada, tiene que ver con las multitudes que se congregaban alrededor de él para escuchar sus enseñanzas. Podemos darnos cuenta de que dentro de toda la gente que escucha se puede clasificar en 4 tipos. La primera de ellas es los que están junto al camino. Cuando Jesús explica esa parte, dice de que mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. El Evangelio de Lucas nos agrega el detalle de que la semilla fue hollada, y también en el Evangelio de Marcos vemos siempre la misma referencia de que la semilla cae junto al camino y las aves del cielo la comen. Más adelante, cuando Jesús explica el significado de esa parábola, nos dice de que esa persona que cayó junto al camino es el que oye la palabra del reino. Y es interesante que Jesús amplía su mensaje al decir que es la palabra del reino. El problema que se da con esta persona es que no la entiende, y lo siguiente que ocurre es, dice, que viene el malo y arrebata la palabra que fue sembrada en su corazón para que no crean y se salven. Ya las Escrituras, cuando nos identifican quién es ese malo, en el Evangelio de Marcos nos dice que ese malo es Satanás, quien se encarga de que la palabra no pueda producir el fruto esperado. Luego, en el caso del que cae en pedregales, dice que otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Vemos pues cómo las Escrituras nos dicen que el que cayó en pedregales, primero, no tenía mucha tierra; segundo, dice, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra; y también las Escrituras nos agregan el otro detalle: no tenía humedad, y es por eso de que cuando sale el sol se quema. Cuando el Señor explica el significado de esta parte de la parábola, nos dice que el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero uno de los problemas que tiene es que no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. El Evangelio de Lucas nos dice de que estas personas creen por algún tiempo, pero ¿qué sucede? Nos dice el Evangelio de Marcos, dice, no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Luego está el tercer grupo, que el tercer grupo tiene que ver con los que caen entre espinos, y dice la Escritura, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Nos dice, haciendo el resumen, caen entre espinos, pero también nos dice las Escrituras que los espinos que nacieron juntamente con ella. Entonces nos deja la lección de la influencia que tiene el ambiente en el que nosotros estamos si nosotros no tenemos convicciones firmes. ¿Y qué sucede? Viene el resultado que se produce es que la palabra es ahogada. Cuando Jesús explica el significado de esta palabra, de esta parte de la parábola, nos dice de que el que cae entre espinos es aquel, dice, que oye la palabra, pero el problema que se da con él es de que dice que no logra crecer porque el afán de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas hacen que la palabra sea infructuosa. Es interesante de que las Escrituras hablen acerca de las riquezas como engaño, y en el Evangelio de Lucas dice, son los que oyen pero yéndose,
son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Posteriormente tenemos a los que caen en buena tierra. Los que caen en buena tierra, dice el Evangelio de Marcos, otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Hay dos situaciones en las que los tres evangelios están en común. Primeramente, el hecho de que la semilla cae en buena tierra, y la otra en la que están de acuerdo es el resultado exponencial que tiene o el fruto que da por estar en buena tierra. Al unir los tres relatos vamos a notar una cosa muy importante. Es el hecho de que en el Evangelio de Mateo nos dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 100 por uno. El Evangelio de Marcos nos dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Lucas por su parte nos dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Al unir los tres relatos notamos el siguiente procedimiento. Número 1, oye la palabra. Número 2, entiende la palabra. Número 3, recibe la palabra. Número 4, la retiene con corazón bueno y recto. Y número 5, da fruto con perseverancia. Démonos cuenta de que el que cae en buena tierra, el éxito de por qué logra dar fruto está resumido en estos 5 pasos que el Señor Jesucristo nos pone. Oye la palabra, entiende la palabra, recibe la palabra, la retienen con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. En todos los casos, cuando el Señor termina la parábola, termina con esa observación: el que tiene oídos para oír, oiga. Eso lo notamos en Mateo 13, Marcos 4 y Lucas capítulo 8. ¿Qué podemos resumir respecto de esta parábola? Primero, nos establece qué es lo que nosotros debemos de hacer para que nuestra vida sea una vida fructífera, para que nuestra vida sea una vida exitosa. Y la otra cosa que también nos enseña es por qué razón en algunas personas la palabra de Dios no produce fruto. Vemos de que la falta de fruto está resumida en 3 situaciones. Primera, la influencia del enemigo que trata de quitar la palabra del corazón de las personas. Segundo, las dificultades, los problemas. Y la tercera, que tiene que ver con los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas. Así que no solamente nos describe qué errores debemos evitar que nos impiden dar fruto, sino que también qué cosas debemos de hacer para dar fruto exitosamente. Siempre queremos recordarle de que nuestro canal Conozcamos las Escrituras está a su disposición para que usted se pueda suscribir y para que usted lo pueda recomendar a sus amigos, ya que cada cierto tiempo estaremos subiendo más videos en los cuales estaremos compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Saludos.